de los medios presentes, los medios locales de nuestra ciudad capital. Esta rueda de prensa es convocada para tratar los siguientes temas. Primero, antecedentes y actualidad del estado financiero de la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado de Yopal. Segundo, prestación de los servicios públicos. Tercero, situación jurídica, contrato, colaboración estratégica. Cuarto, sanitaria de la PETAC. Entonces, en este orden de idea, me permito darle uso de la palabra al señor gerente, el doctor Jairo José Pérez, para que realice la respectiva contextualización. Sí, buenas tardes para ustedes, señores periodistas. Reciban a nombre de las directivas y de la Junta Directiva de la empresa de acueducto un especial saludo. Y estoy acá presente para responder una serie de inquietudes que acogen a la comunidad y a ustedes y que han resultado en los medios. Queremos hablar sobre el cuestionamiento que hay de la situación financiera de la empresa, del cuestionamiento que hay sobre los aspectos laborales de la empresa, sobre la proyección de los contratos de asociación que he hecho y sobre el problema ambiental que tenemos nosotros en Yopal. Es importante para mí que fui citado al Consejo Municipal, un órgano de control que conforme la ley 136 puede citarme a rendir informes respecto a la prestación de los servicios públicos. Lo he rendido. Fui visitado por la Contraloría General de la República hace también le rendimos los respectivos informes. Fui visitado por la Superintendencia de Servicios Públicos, entidad a la cual también le rendí los respectivos informes. Y a todos los órganos de control que tengan a bien citarme, acá estaré presente. En cuanto a la denuncia del ciudadano Contralor, pues también le manifiesto a la Fiscalía General de la Nación que estará aquí viviendo en la ciudad de Yopal, donde siempre he residido hace más de 30 años, y estará dispuesto a presentar cuando ellos lo requieran, y ante esa autoridad investigativa, pues rendiré mis descargos como me corresponde. Ellos son los únicos competentes para determinar mi situación jurídica y al respecto no haré ningún otro pronunciamiento, a más de lo que ustedes conocen y que ha sido publicado en distintos medios. Para ejercer mi defensa técnica, designé un profesional del derecho a quien le conferí el poder y el día de mañana me presentaré ante la Fiscalía 3, que es donde tengo conocimiento que se está adelantando este proceso, a ponerme a disposición de ese despacho. De esta ciudad no me he ausentado, sino cuando fui desplazado en el 2001 por los grupos paramilitares y que duré 5 años huyéndole a ellos. De resto, no, soy víctima del conflicto armado, pero acá estoy presente rindiendo ante usted las declaraciones. Quiero manifestar que en ningún momento le coarto a nadie el derecho a la información. Es más, a esta empresa pueden venir ustedes cuando quieran, cuando lo soliciten, a que se les rinda la información que se requiera, siempre que nosotros hagamos uso de la libertad de prensa dentro de los principios constitucionales que rigen nuestro país. No soy amigo del amarillismo, no soy amigo de denigrar de nadie. Soy un hombre que me he caracterizado en el ejercicio de mi función pública por ser recto, y muchos de ustedes me conocen desde hace muchos años, el caso del señor Porras, el caso del señor Villalobos, el caso de todos, y a todos les he respondido con cultura y dentro del marco del respeto. Esos son los temas sobre los cuales vamos
vamos a tratar, si ustedes quieren, y si hay otras preguntas también, no interesa, pero que sean relacionadas con la situación de la empresa. Nosotros tenemos acá unos análisis de los estados financieros, porque apareció en este momento un señor concejal diciendo que él es la panacea y que ha descubierto que en la empresa hay un déficit. No, eso está previsto y lo tenía previsto el señor alcalde cuando me nombró a mí aquí de gerente, me designó de gerente, me dijo hágame el favor y me salva la empresa de servicios públicos porque allá hay un déficit presupuestal bastante grande. Yo llegué acá y lo primero que hicimos fue buscar dónde estaba ese déficit presupuestal y para eso contratamos un estudio que llamamos de modernización. En ese estudio de modernización se estableció que los costos de operación, los costos de la empresa estaban demasiado elevados y que debíamos modernizarla por hacer otro tipo de planta de personal para que la empresa fuera viable. Si no hacemos eso, pues la empresa quiebra. Producto de eso también surgieron, de ese estudio de modernización, surgieron otras situaciones. Como que para poder subsistir la empresa debía dedicarse también a otros negocios y debía mejorar los que tiene. Por eso surgió la necesidad de procesar los residuos sólidos y por eso contratamos o hicimos ese contrato conforme a la ley 142, el artículo 38 y subsiguiente. Y surgió otro problema, de que nosotros estamos gastando mucha plata en el pago de compensaciones ambientales y que le estamos generando una serie de erogaciones a los usuarios, a los que pagan la factura, a todos nosotros que pagamos la factura, por pagar unas compensaciones ambientales que se debían corregir, que es el caso de la petarda y Yopal. Y surgió que nosotros debíamos tener más clientes y por eso hicimos y recibimos la planta de acueducto definitiva. En unos documentos que hemos presentado a la superintendencia y que vamos a presentar al Consejo Municipal y que si ustedes los quieren, se los entregamos, hacemos un análisis para el grupo financiero de la empresa, donde dice cómo la recibimos en el 2019 y cómo venía la empresa desde el 2017, 18, 19 y qué hemos hecho. Por ejemplo, tenemos en este momento de 60.000 millones de pesos que habían en el 2019 de activos, en este momento hemos subido 9.000 millones, tenemos 69.000 en activos. Del pasivo aparece un poco grande, pero porque hemos celebrado convenios con el municipio para generar obras que permitan el desarrollo y por eso aparece ahí el pasivo un poquito grande. El patrimonio. Hicimos la depuración del patrimonio, es decir, sacamos lo que no sirve, las carretillas viejas, los carros viejos, los compactadores viejos que estaban pagando impuestos, que estaban pagando un poco de cosas. Sacamos todo eso, hicimos una depuración de la empresa y ahora sí sabemos cuánto es nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio es de 26.000 o de 39.000, cuanto antes era de 41.000. Y lo mismo, miramos cuáles son nuestros pasivos generales. Nosotros tenemos con documentos cómo demostrar que hemos crecido y que no necesitamos sino fortalecer la empresa. Nosotros no vivimos de los subsidios que se vivían en la época del exalcalde Leonardo Puente. Sí nos pagan subsidios los que fueron ajustados por el Consejo Municipal. A nosotros no nos pagan contingencias de las que le pagaban a la gente interventor en la época del exalcalde Leonardo Puente. Nosotros generamos esos recursos con el trabajo de los compañeros de la empresa. Nosotros estamos aumentando el servicio hacia diferentes sectores de la ciudad y por eso tenemos un compromiso con nuestro presidente de junta directiva y alcalde de la ciudad, que es en acompañarlos en la prestación de los servicios públicos
a aquellos sectores que nunca se les había prestado los servicios públicos, como son el sector de la Bendición, de la Pedrera, de todos aquellos asentamientos que en algún momento se llamaron irregulares, ilegales, y que ahora están en proceso de legalización. Y todo eso lo hicimos bajo principios y criterios de la planeación. ¿Cómo fue esa planeación? Nosotros aquí creamos ahorita, dentro de la modernización, una dirección de planeación. ¿Para qué? Para que planee hacia dónde tiene que ir esta empresa, hacia dónde tiene que ir en conjunto con el municipio. Por eso recibimos la planta de tratamiento de agua potable, que con todos los errores que ustedes colocaron, la recibimos, la optimizamos y en este momento estamos recibiendo de la planta de allá 420, 440 litros por segundo para distribuir en la ciudad. Que la operación de esa planta nos vale lo que vale prender un pozo. La operación de esa planta nos vale lo que vale operar el pozo de la Manga de Coleo o operar el pozo del núcleo urbano 2. Eso nos vale la operación. Eso reduce costos, así también va a reducir facturas. Y que la operación de esa planta nos va a permitir darles agua a más ciudadanos de Yopal. En este momento nosotros también presentamos unos proyectos a nivel departamental y nacional y tenemos 2 proyectos viabilizados. El de la línea de 36 que viene hasta el puente de la Cabuya y del puente de la Cabuya al apartamento, lo que nos permitirá ya traer los 36, nos permitirá traer los 780 litros por segundo y liberará nuestras tuberías de 18 y de 16 para darle agua a los corregimientos y al sector rural. Y por eso nosotros contratamos ese otro contrato la redundancia. Y el otro contrato lo hicimos para hacer los planes maestros, porque nosotros queremos llevarle agua al Charte, o dejar proyectado que se le lleve agua al Charte, que se le lleva a la Guafilla, que se le lleva a Morichal, que se le lleva a Tacarimena. Ayer tuvimos una reunión con la gente de Tacarimena que no tienen agua, que están aguantando, no tienen cómo llevar agua. Vayan al sector de La Niata, vayan al sector de Guayaque, no tienen agua. Vayan a Bellavista, no tienen agua. Entonces nosotros necesitamos llevarle agua allá. Es el deber de la administración pública velar porque los servicios públicos se cumplan. Y eso hemos hecho. Y la empresa va para allá. Y teniendo nosotros esas perspectivas, queremos ampliar el número de usuarios a 70.000, a 80.000 usuarios. Y así, para ustedes, señores periodistas, habría una estabilidad económica y una estabilidad total de la empresa. Esos son los propósitos que nosotros hemos hecho en todo. Que tenemos que tomar decisiones duras, sí. Porque si ustedes me preguntan cómo estamos en el aspecto laboral, pues graves. Estamos graves porque existen 80 y pico de personas que se ganan el 60% del presupuesto de la entidad. Y existen 247, 48 personas que se ganan el 40 y pico % del presupuesto de la entidad. Y que existen unos costos convencionales que nos van a llevar a la empresa, donde sigamos así, a ser inviables. Y que por eso, como gerente, también tomé unas decisiones, como fue la de mandar y solicitar a un juez de la República, bajo la mira de la Constitución y de la ley, que haga una revisión de esas convenciones. Y para eso le presentamos todo este informe económico, macroeconómico, económico y costos salariales que tenemos. Eso es lo que estamos en la empresa, haciendo en la empresa. Esa es la defensa de los intereses de la ciudadanía. ¿Hacia dónde va la empresa? La empresa va hacia tener un gran futuro, hacia tener una fortaleza económica, una fortaleza presupuestal, hacia tener una fortaleza en su talento humano. ¿Qué más vamos a hacer en este proceso de modernización? Quiero contarles que antes, por ejemplo, los cargos de manejo y dirección de la empresa eran ejercidos por personas de contrato de trabajo.
y que esos 88 personas que están ahí en este momento, que están, no es que los tenga estigmatizados, sino que es una realidad que nace de un estudio jurídico, de un estudio técnico y de un estudio económico, que eran 88 personas que estaban acá y es los que estaban en determinado momento saboteando los procesos de la empresa. Algunos, no todos, hay compañeros de ahí que están dedicados a su trabajo, pero otros no. Otros se mueven a través de los círculos políticos, a través de la mentira, a través del engaño, para crear un clima de zozobra y terrorismo en la empresa. Como qué día dijeron que habían llegado los señores de la superintendencia a tomar posesión de la empresa. Y lo que habían llegado y nosotros sabíamos era que venía una comisión de EPM, de la empresa de servicios públicos de Santa Marta y de la superintendencia a copiar, a ver cómo estábamos prestando nosotros los servicios públicos. Y hubo un testigo de excepción, que fue un periodista de acá, conocido hace mucho tiempo, que a mí me felicitaron como gerente de la forma como estaba prestando los servicios públicos, y que ese periodista puede, o creo que ya publicó, esa noticia de que fui felicitado por parte de todos los funcionarios de la forma tan organizada, tan metódica, tan sometida a la norma que estábamos prestando los servicios públicos en la ciudad de Yopal. Mientras tanto, de aquí, de la misma empresa, de los presidentes de los sindicatos, salía comunicaciones hacia el exterior que habían llegado a tomar posesión de la empresa. Creo que no va a pasar eso. Creo que más bien, si no tomamos decisiones nosotros aplomadas y de peso, tenemos que entrar a liquidar la empresa. Por eso, este es un momento histórico para Yopal, de que las decisiones, así les duelan a una gran cantidad de amigos, toca hacerlas, toca hacer cosas diferentes. No podemos seguir con una empresa paquidérmica, dormida, y que no cumplió con Yopal. Así como no cumplieron unos mandatarios que se dedican ahora, como si fueran alcaldes, a decir qué había que hacer. ¿Por qué no lo hicieron en su época? Yo me pregunto por qué el exalcalde Verde, por qué no habla de cómo dejó pasar su administración. No liquidó el convenio de la planta de tratamiento, no liquidó el contrato de la planta de tratamiento. Y hoy vino el señor dueño de ese contrato a que tenemos que pagarle 2.400 millones de pesos más los intereses. Por eso, Leonardo Puentes, usted me desafió a que saliera a los medios. Le contesto, no tenemos efectivo porque gracias a su negligencia, a su falta de experiencia, no se liquidó el contrato y hoy nos tienen embargados más de 1.000 millones de pesos por no haber hecho eso. Por eso tuvimos que recurrir a un préstamo de tesorería que se hizo con el Banco Bogotá. Eso no es ningún delito, que está establecido en el estatuto tributario del municipio y que recurrimos allá. Y quiero contarles respecto a eso otra cosa. El alcalde Luis Eduardo Castro sí está comprometido con la empresa de servicios públicos. Nos ha pagado más de 18.000, 19.000 millones de pesos de subsidios que nos debían las anteriores administraciones. Ajustó y se dio la pela y ajustó los subsidios. Nos pagó todas las contingencias. Aún nos deben contingencias. El fondo de adaptación nos debe 200 y pico millones de pesos. No nos deben más. De resto, vivimos nosotros de lo que producimos, de lo que la empresa produce, de las facturas, de los servicios que presta. Y por eso necesitábamos montar la planta de Cascajar. ¿Para qué? Para que nos paguen allá por tratar los residuos. Por eso necesitábamos montar la PETAR más abajo en Morichal. ¿Para qué? Para tener más usuarios. Y por eso necesitábamos ampliar las redes de acueducto que vienen de abajo arriba de La Vega y que nos devuelvan nuestras redes para brindarle más oportunidades a más gente. En términos generales, esa es la película de la empresa. Lo personal no lo mezclemos con la empresa. Veamos para dónde va la empresa y cuál es su propósito. Yo puedo tener diferencias con Rubén Darío, con Porra,
con ustedes, pero son mi sector personal, pero la empresa es otra cosa diferente. No seamos amarillistas, no seamos destructivos con un bien que es de todos los yopaleños. Si ustedes miran unas noticias que sacaron hoy, miren a ver qué dicen al respecto. Ahora, con mucho gusto, les doy la palabra para que ustedes y responderles en forma concreta a sus interrogantes. Por favor, ojalá para todos. ¿Quién va a moderar? Muchísimas gracias, señor gerente. Entonces, de manera muy ordenada, podemos levantar la manito para darle uso de la palabra y con mucho gusto daremos respuesta. Del Nuevo Oriente, Martín Mesa. Gerente, cuando se recibió la gran planta de tratamiento de agua, se dijo que iba a entrar a fortalecer precisamente los activos de la empresa. Esa cuantificación que usted presenta de 69.000 millones de pesos aproximadamente, ¿no incluye esa planta? ¿Por qué razón no se fortalecieron esos activos con la incorporación de esos bienes? ¿Cuáles son los bienes que hacen parte de esos activos? Me perdona, no soy contador, ignoro estos temas. Y pues esa fue la promesa que se hizo. Recibimos la planta y los activos se van a multiplicar por 4 o 5. Vemos que apenas se han incrementado 9.000 millones. Y segunda pregunta, cuando usted habla de tomar decisiones de peso, porque esta empresa estaría condenada a la liquidación, ¿a qué tipo de decisiones exactamente está haciendo referencia y por qué esa fijación a señalar las dirigencias sindicales como factores de desestabilización o de un aparente daño patrimonial a la empresa por vía de los compromisos convencionales? Muchísimas gracias, Martín, por la intervención. Ya le damos el micrófono al señor gerente para dar respuesta. La respuesta es la siguiente, Martín. Los activos a que nos referimos son los que siempre ha tenido la empresa, pero que hemos mejorado, que son las líneas, comencemos. Arriba tenemos en la tablona unas instalaciones, tenemos las 2 plantas modulares, tenemos las líneas de conducción de 18 y 16, tenemos las líneas domiciliarias de toda la ciudad, tenemos el alcantarillado de toda la ciudad, tenemos la Petar, tenemos Cascajar, tenemos, eso sería la planta que usted llama antigua, grande, es la planta definitiva, ese es el nombre que le hemos dado. Esa no ha entrado porque ese convenio no se ha liquidado. ¿No se ha liquidado con quién? Con los obligados ahí, que es Nación, Departamento, Municipio, Fondo de Adaptación y Findeter. Ahí tenemos un problema grave sobre eso. Yo qué día le hice un oficio a la señora Procuradora Delegada para los departamentos, para las regiones, donde le solicité que tomara en el asunto, así como lo el juez, el magistrado del Tribunal Superior, del Tribunal Administrativo de Yopal. ¿Por qué? Ahí nos deben. A la empresa de acueducto le deben el pago de compensaciones de 4.500 millones de pesos, que eso tiene que hacerse con Corporinoquia y eso es de la autoridad ambiental. Ahí nos deben las líneas de las que estoy hablando, de 36, desde arriba, desde el K1600 hasta la red, hasta la red de distribución. Eso está ordenado. Entonces, pasara que hiciéramos eso y que reiniciáramos y volviéramos a ver qué hacer. Y nos deben liquidar el convenio inicial. ¿Por qué? Porque en ese convenio inicial había quedado plata para construir esas líneas. No sabemos qué hizo Findeter con esa plata, no sabemos qué hizo el Fondo de Adaptación con esa plata, y nosotros estamos esperando. Nosotros como empresa, como municipio, como departamento, hoy también meto al ingeniero Salomón, cumplimos los proyectos y tenemos los proyectos, tanto el de las obras de protección, la línea, hasta el sector del apartamento, los tenemos presentados, que era nuestra obligación. Ahora, no puedo cumplir el compromiso, y yo creo que el señor alcalde tampoco, que hizo Leonardo Puentes, sin CDP, sin presupuesto de construir la línea
desde el puente hasta la red de distribución. Ese compromiso lo firmó él y no tiene ninguno de esos dos elementos presupuestales que debía tener. Simplemente porque dijo voy a hacer esto, no lo puedo cumplir. ¿Qué estamos haciendo? Estamos gestionando una reunión con el señor gobernador y yo por eso le pedí a esa procuradora, esa señora procuradora, que interviniera para que se cumpla ese convenio. Ahora, no es que yo esté contra los sindicatos, Martín. El señor Emiliano, el señor Bolívar, son personas, son amigos, unos más que otros. Pero yo tengo que soportarme en la realidad. Los 88 personas que trabajan y están en esos dos sindicatos le valen a la empresa 7.000 millones de pesos anuales sostenerlos, pagarle sus sueldos, pagarle todo eso. Más 1.000 y pico millones de pesos que valen los beneficios convencionales. Mientras que 272 que forman parte ya del talento humano operativo, que son escobitas, tripulantes, conductores, obreros, operadores, esos 270 y pico que se crearon en esta administración, le valen otros, pero son 277. Y que si usted se acuerda, hay una sentencia del maestro Gaviria que decía que todo el talento humano que se utilice para la prestación de los servicios públicos no son gastos de funcionamiento, sino gastos de inversión. Nosotros aquí vinimos a aplicar esa filosofía y esa filosofía es la que estábamos definiendo y haciendo para que la empresa vaya adelante. Porque usted no va a encontrar ahí, va a encontrar separados, por ejemplo, en esa modernización, que hay uno que llama personal administrativo, es decir, nosotros, los que estamos acá sentados, que sí realmente somos personal administrativo, ellos, toda esa planta que no está designada, toda el personal administrativo vale 1.500 millones de pesos al año. Muchísimas gracias. Continúa el periodista Hernando Villalobos. Señor gerente y colegas, buenas tardes. Gerente, de todo lo que usted ha dicho, de lo que le he escuchado decir, tengo 4 preguntas para hacerle. Lo hago porque me correspondió el turno. Primero, gerente, de todo lo que usted ha actuado y ha firmado de esos contratos o de ese contrato que se va a financiar con los recursos internacionales, ¿tiene la conciencia tranquila o le asiste alguna inquietud frente a su presentación que va a hacer con apoderado en la Fiscalía 13? Primera. Segunda, cuando usted dice que 88 funcionarios se devoran el presupuesto, el 60% del presupuesto de la empresa, prácticamente 8.000 millones de pesos al año, ¿qué se tiene proyectado para revertir esa situación? ¿Qué va a pasar? Tercera pregunta, gerente. Con esa reclamación que está haciendo ahora el contratista de los 2.400 millones de pesos más los intereses, que ha llegado hoy a reclamar eso. Y finalmente usted afirma que se está viviendo, la empresa está viviendo de lo que produce, de los servicios que presta. En esas dos cosas, ¿hay algún equilibrio? Es decir, lo que recauda la empresa por esos servicios que presta, ¿le da algún punto de equilibrio o hay algún déficit ahí? Bueno, le agradezco las preguntas, señor Villalobos. Respecto a la primera, que es una pregunta ética, quiero decirle que siempre me he caracterizado por actuar conforme a la Constitución y a la ley, que tengo mi vida y mi conciencia tranquila, que duermo tranquilo porque sé que no cometí un delito. Respecto a los 88 funcionarios, yo lo que llamo la atención de ellos es que nosotros a ellos los llamamos, a los dos sindicatos, y les dijimos, sentémonos a negociar antes de demandar. Sentémonos acá y revisemos la situación presupuestal de la empresa. Ellos no aceptaron. En un sindicato dijo que a nivel nacional, la Junta Directiva a nivel nacional, que ellos nunca revisaban convenciones. Y tengo las respuestas ahí por escrito,
que no la revisan. El otro sindicato me solicitó los mismos documentos que en diferentes petitorios dilusorios ha solicitado durante todo el año. Y no ha evitado una respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no quieren negociar ni revisar. Les voy a contar algo muy sencillo. Y para que ustedes se den cuenta. Un funcionario de tipo profesional que esté con la planta transitoria, que es la anterior, de los 88, que tenga maestría y todo, está ganando más de 8.900.000 pesos, 8.800.000, con todo. Y un director de los nuevos directores que tiene que firmar, que tiene que estar va a ganar 6 millones y pico. ¿Cuál es la diferencia? Son casi 3 millones de pesos. ¿Y la responsabilidad cuál es? Vean, dice, un técnico de la nómina transitoria gana alrededor de 5 millones de pesos, de los máximos técnicos acá. ¿Cuánto gana un técnico de los que están en la actual planta que creamos nosotros? Gana 2.600.000 pesos. Eso es la verdad. ¿Qué pasa le contesto su segunda pregunta? Nosotros, para evitar ir al abismo presupuestal y financiero, fue que hicimos el estudio que ordenó la Junta Directiva en cabeza del alcalde Luis Eduardo Castro. Y allá nos dijo el estudio, para poder subsistir y en el tiempo recuperar la empresa, tienen que crear una planta aquí así. Porque nosotros tampoco podemos crear una planta que sea inferior a las necesidades de la ciudad, porque estaríamos robando a la gente. Nosotros tenemos que crear una planta que sea acorde con las necesidades de la ciudad. Si la ciudad necesita que haya tantas macrorutas y microrutas de aseo, tenemos que tenerle todo este personal a la ingeniera Esperanza para que preste el servicio. Si se añade una línea de acueducto, nosotros tenemos que tener los obreros disponibles para que vayan y arreglen eso. Si tenemos que hacer mantenimiento en la PETAP o en la PETAR, pues nosotros tenemos que tener todo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Cogimos todas esas necesidades y las plasmamos y las transcribimos a cargos operativos. Si usted se da cuenta, Martín y todos los que conozco, señor Villalobos, si usted ve allá lo que se ha nombrado, la clientela esa que hablan tanto por allá, son personas de la Bendición, son personas de Villa David, son personas del centro de la ciudad, que antes andaban mallando, ahora están trabajando. Ahí está Guatanana trabajando. ¿Dónde la pasaba Guatanana? Ustedes que lo conocen hace años. Ahí está Escobita. Ahí están otro poco de gente trabajando así. Los cargos se quedaron para ellos, no para los doctores. Aquí me vienen a pedir un cargo para un abogado, no hay. Un cargo para un ingeniero, puede ser el mejor ingeniero del mundo, no lo hay. Un cargo para una señora de servicios generales, sí lo hay. Para una Escobita, sí lo hay. Para un obrero, sí lo hay. Pero para el resto no podemos, porque nosotros hicimos. Por eso es que le digo que aplicando la filosofía de nuestro maestro Gaviria, que estuvo en la Corte Constitucional, que interpretó las necesidades de este país, que interpretó la Constitución, nosotros creamos, mediante el Estado Social de Derecho, creamos estos puestos para suplir las necesidades de la prestación de los servicios públicos. Y lo otro, de las reclamaciones. Nosotros tenemos que pagar esa plata. ¿Quién la va a pagar? Todos yo pago. ¿Quién va a pagar el error de un alcalde que no quiso pagar y no quiso liquidar el convenio y no quiso liquidar el convenio? Todos los que pagamos factura. Todos tenemos que pagar 5.000, 10.000, 6.000, 4.000 pesos. Todos tenemos que pagar esos 2.400 millones de pesos más los intereses. Eso es lo que pasa, a todo el mundo le metieron la mano al bolsillo porque un alcalde tomó esa decisión. ¿Y qué nos toca pagar? ¿A todos? Por ejemplo, a todos.
La saturación de la PETAR. PETAR es la planta de tratamiento de aguas residuales. En este momento está en el 88% de sólidos. Y allá no demora en estallar una crisis sanitaria, y por eso es que estamos corriendo con el otro contrato de colaboración que está suspendido por un juez de la República. Pero asimismo, ellos, así como lo suspenden, responderán también, porque ese es un problema gravísimo para Yopal. Ahí al lado está La Bendición, están Los Ángeles, está todo eso. ¿Qué proponemos nosotros? Que no sigamos contaminando el Ucíbar, que no sigamos contaminando el Charte, y que traigamos nueva tecnología y hagamos los planes maestros, y que usted, Rubén Darío, que usted, Villalobos, que usted, Porras, sepan si voy a comprar un lote en tal parte, allá habrá servicios públicos o no. Eso es lo que vamos a hacer, y eso es lo que queremos hacer. Continuamos con la ronda de preguntas. Bueno, lo del punto de equilibrio financiero, también me criticaron que porque en el estudio que se realizó la fundación decía que de todas maneras había un déficit. Sí, ese déficit va a persistir mientras nosotros no hagamos nuevos negocios. Pero lo bajábamos de 6.000, 8.000 y 9.000 millones, lo bajábamos a 1.800 millones de pesos en un año. ¿Y cómo lo compensábamos? Muy fácil. Si nosotros vamos a no pagar tasas retributivas porque tenemos una nueva PETAR o una planta con la tecnología KWI, esos 100 y pico de millones que le pagamos a Corporinoquia aminoran los costos presupuestales. Esos recursos que tenemos que pagarle a otros en otros sectores, en unas multas que nos saca también Corporinoquia, aminora el presupuesto de gastos allá. Y lo otro, aproximadamente en el año la planta de residuos sólidos va a producir 1.200, 1.300 millones de pesos. Ahí compensábamos todo eso. Lo otro, la certificación del laboratorio que está en la planta de fin, que el laboratorio que le vamos a poner a función con el nombre de la AAA, nos va a generar recursos. Y otra cosa, en el contrato ese también viene un backdoor para ir a sacar los residuos que están enterrados en los pozos sépticos de muchas partes de la ciudad y que todos nosotros conocemos. Eso también produce recursos. Entonces, ahí llegaríamos al punto de equilibrio, además de otras decisiones que vamos a tomar en aspecto de aseo que ya están dando resultado. Aseo tiene en este momento como operador de la empresa, como la A de aseo, es la que está produciendo plata. Las otras, dado al castigo que le hacemos con el pago administrativo, con el pago de nómina, con los pagos, están en rojo. Continuamos entonces, ahora sí, la ronda de preguntas. La colega Claudia Villada de Casanare Online. Bueno, mi pregunta es, ¿qué acciones va a tomar la empresa precisamente frente a la falta que ha tenido el exalcalde Leonardo Puentes frente a la liquidación del contrato anterior y que precisamente hoy tiene pues embargadas las cuentas de la empresa, también todas las afectaciones que ha causado esto? Y otra, frente a la decisión del juzgado segundo administrativo de Yopal, donde manifiesta que no fueron justificadas las solicitudes que hizo el exalcalde también Leonardo Puentes en demandar o solicitar una medida cautelar hacia el proceso de manejo de una planta de manejo de residuos sólidos de alta tecnología, y que pues había sido solicitado también una medida o un avance en ese proceso por parte del Tribunal Administrativo de Casanare con anterioridad. ¿Cuál era el motivo o el objeto que tenía el exalcalde precisamente en solicitar esa medida cautelar si no la iba a justificar de ninguna forma, según pues el juez? Bueno, pues yo sí celebro la decisión de un juez de la República ecuánime, de un juez de la República sabio y de un juez de la República que aplica la ley y los principios que rigen el orden constitucional y legal en nuestro país. Y la celebro porque él hace un análisis muy minucioso, muy especial
de la distinta jurisprudencia que existe, de las normas, de la defensa de la AAA, de la defensa del contratista, de los ataques que hace el señor Puentes en esta acción popular, y concluye que sería más gravoso ir a dictar una medida cautelar que dejar que se ejecute el contrato. Esa es la conclusión a la que llega el señor juez, con un amplio estudio de la parte jurídica de la medida cautelar y del proceso que hace el señor juez. Me place mucho que este juez de la República haya conocido ese proceso, y estoy seguro que él, como ejemplo de dignidad en este país, irá a fallar conforme a la norma constitucional, a la norma administrativa y a la ley. Lo otro, pues, a mí me dicen, no sé, dicen las malas lenguas por ahí, es que el señor Fuentes tiene unos intereses particulares en esto de los residuos sólidos, que él había comprado con unos socios por allá, unos lotes frente a Cascajar, o en unos sitios donde iba a ser un relleno sanitario o un relleno de este tipo. Eso dicen las malas lenguas. Yo no sé si será cierto, pero veo que este señor está ensañado con los contratos y con la AAA. Este y el señor Infante, que también le paga a unos señores para que, a un tal Pastuso y a unas señoras para que vengan a pintar las paredes de la empresa y a llenar de carteles eso. Ahí los tenemos en los videos y ya se están formulando las denuncias pertinentes. Y vamos a proceder conforme lo dice la Constitución. Entonces me dicen eso. Creo que el señor contratista, Cian, el señor Carlos, ¿qué es? Carlos, bueno, el representante legal, él va a darles una conferencia o una charla a ustedes sobre lo que van a hacer acá y una rueda de prensa para explicar todo. En este momento tengo que informar que ese contrato ya están adquiriendo por leasing las máquinas que tienen que instalarse allá en Cascajar, y que había durado un poco suspendido por los inversionistas extranjeros por miedo a las medidas que habían tomado un juez respecto al otro contrato. Entonces está un poco retrasado eso nos está retrasando. Y él creo que va a formular una acción civil, me imagino, no sé de qué clase, por haber formulado estas temerarias denuncias o estas temerarias solicitudes a jueces de la República. Considero que la semana entrante o este fin de semana van a hablar de ese tema. Entonces esperamos que eso suceda y que es de primera mano y con ellos puedan decirle y preguntarle a ellos qué es lo que saben respecto a este tema. A continuación, el periodista Daniel Porra. Pues muy buenas tardes, doctor Javier Bozoya, a todos los colegas y a todos los profesionales de la empresa de acueducto. Dos inquietudes con el tema de cuando se recepcione la planta de tratamiento definitiva de agua potable de Yopal, ¿cómo quedarían los activos de la empresa? Esa es una de las inquietudes. La segunda inquietud, doctor Jairo, pues entendemos, y usted lo ha dicho, que me ha nombrado un abogado, me ha dado poder a un abogado para que lo represente en el tema del famoso video, pero pues teniéndolo al frente y pues, entendemos que hasta dónde se puede hablar del tema, pero es que ver semejante video en esas condiciones no tiene nada que decir al respecto del video. Esas son las dos inquietudes. Pues, Daniel, sobre los activos de la empresa, ¿qué pasaría con la planta definitiva si se le entregan a la empresa? Falta que nos pasen unos activos que todavía están en el fondo de adaptación y eso, que son unas tuberías que hay, que equivalen más o menos a unos 8.000, 9.000 millones de pesos, que irían a acrecentar el patrimonio de la empresa. Y la planta, que valió alrededor de 70.000, 80.000 millones de pesos, aplicándole la depreciación, sería otro activo que iría a acrecentar el patrimonio de la empresa. Pero sobre eso, esa es mi inquietud que preguntó el Martín. Por eso le escribí a la procuradora. Le dije, por favor, colabóreme en que
citarnos a todos y que liquidemos este contrato, que le entreguen ahí sí, como dice el dicho llanero, cada loro en su estaca, que nos entreguen lo nuestro, lo que nos corresponde, y que nosotros, que somos los que estamos frenteando el problema de la prestación del servicio público de acueducto, que nosotros seamos los dueños y podamos hacer los mantenimientos, porque mientras tanto así estamos invirtiendo, estamos haciendo mantenimiento, estamos corrigiendo, estamos haciendo un poco de cosas, pero no es nuestra la planta. Eso es así. Respecto al video, pues yo les digo una cosa muy sencilla. Yo creo que el Contralor contestó por mí. Continuamos la ronda de preguntas con la intervención del colega Oscar Méndez. Muy buenas tardes. Doctor Jairo Josué, yo quiero preguntarle básicamente sobre la decisión que ha tomado el juez segundo administrativo de Yopal, porque difiere a la primera decisión, a la primera instancia, porque dice en uno de sus apartes que se tuvieron en cuenta los ajustes al proyecto como mejorar la información contenida en el mismo, aspectos operativos, y reevalúa la veracidad que se trate de una concesión y confirma que no se contempla un riesgo al patrimonio del Estado ni la prestación del servicio. ¿Cómo comprender, qué lectura hacer eso? Porque en la primera es todo lo contrario, adopta unas medidas cautelares, y en la segunda reevalúa totalmente esto y deja como un camino más expedito hacia la ejecución de este proyecto. Gracias. Pues como abogado que soy, quiero contestarle y quiero profundizar en ese tema y en esa importante pregunta que usted hace. Yo diferí de la decisión y no estoy de acuerdo, no la comparto, del señor juez primero de la República. Hasta tanto que llegué a recusarlo, sabiendo que me sometía de pronto a alguna sanción por parte de otro juez. E interpusimos el recurso de apelación. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que esto no es un contrato administrativo ni se rige por la ley 80, que son contratos especiales que se rigen por la ley 142. Sobre eso hay pronunciamientos en materia civil, en materia administrativa. Se ha pronunciado el Consejo de Estado, se ha pronunciado la Corte Constitucional, se han pronunciado los tribunales civiles y han dicho que son contratos civiles porque las empresas de servicios públicos se rigen por la ley ordinaria, la ley civil o la ley comercial. Que no me pueden investigar por celebración indebida de contratos, porque no es un contrato de la ley 80. Que no me pueden investigar por no haber seguido el trámite de la ley 80, porque no es un contrato de la ley 80, en el aspecto penal. Que no puede haber responsabilidad más que si existe dolo o culpa grave en la firma de esos contratos, que sería si se comprueba que hubo un dolo en materia civil o materia comercial. Eso lo tengo supremamente claro. Y este señor juez habla de eso, de que él no va a tomar una medida en un contrato de carácter privado. Existe además, y aquí no hay ningún recurso. Lea la providencia y dice que lo único que se va a entregar es un lote, del Estado se va a entregar un lote, a prestar un lote, porque es prestarlo por mientras está explotándose eso, un préstamo temporal, para que el capital privado, que es el que trae Cian y los noruegos o los socios de ellos, los que sean, que ese capital es privado y a riesgo de ellos, el Estado, la empresa nunca pone un peso de su patrimonio. Eso es así. Por eso se llama un contrato de colaboración, porque nosotros necesitamos tratar los residuos, pero no tenemos la plata. Nosotros podemos tener el conocimiento a través de nuestro talento humano, de nuestros ingenieros, pero nosotros no tenemos la plata.
Por eso la doctrina, la ley y la jurisprudencia, dentro de su gran sabiduría, dejó que se celebraran este tipo de contratos. Antes se llamaban contratos llave en mano, antes se llamaban contratos no sé qué, y la jurisprudencia internacional, como es la alemana, como esto, dijo que se podían hacer y se pueden hacer a través de las empresas de servicios públicos. Por eso el legislador, cuando hizo la ley 142, y traigo a colación una cosa, fíjese cómo el Consejo de Estado le tumbó al presidente su decreto de intervención en los servicios públicos, porque esta es una norma muy especial. La ley de servicios públicos es una norma supremamente especial. Lo mismo la que trata lo de lo eléctrico, son normas especiales, supremamente especiales, son orgánicas, unas y otras estatutarias. Entonces, por eso le tumbaron al señor presidente eso, Corte Constitucional, y todos han dicho, estos son contratos de colaboración. Fíjese lo que pasó con el contrato que celebraron en Agua Azul, vecinos de acá, con el señor, lo ganaron. ¿Y qué pasó? Nada. Lo mismo pasó con el otro contrato, el de la PETAR. Vamos a esperar qué dice el honorable Tribunal de Casanare al respecto, y sobre eso nosotros tenemos muchas esperanzas de que podemos solucionar el problema de las aguas residuales a la ciudad de Yopal y podemos darle por fin un respiro a San Rafael de Morichal, a Morichal y a todos aquellos que necesitan que saquemos esa PETAR de ahí. Por eso lo vamos a hacer. Doctor Jairo Josué Pérez, buenas tardes a todos los concurrentes. Viendo la tranquilidad que lo acompaña, nos transmite usted una serie de nombres que nos hace pensar que detrás de toda esta circunstancia que se ha venido sucediendo y que ha sido puesta en el ojo del huracán durante los últimos días a nivel regional y nacional, podríamos decir que con base al año que estamos transcurriendo habría un tinte altamente político y que determinados personajes con algunas aspiraciones podrían estar aupando esta situación y otras de las cuales amenazan con realizar a futuro. ¿Qué consideración le merece esta apreciación, doctor Jairo Josué? Pues indudablemente esto es lo que está pasando. Estamos en un año electoral y aquí queremos prometerle quimeras al pueblo, así como en la época antigua que era como es trago y fiesta para emborracharla, llevarlos a votar. Aquí estamos prometiéndoles que hablando mal de una empresa, atacando a unos funcionarios, sí vamos a lograr realizar obras. Cuando nosotros hemos demostrado en nuestra vida política administrativa lo contrario. Y traía un viejo recuerdo, cuando comenzaron a llegar las regalías a Casanare, se opuso la Asamblea Departamental a que compráramos la famosa maquinaria amarilla con Emiro Sosa. Y la mayoría eran allá 6 y nosotros éramos 5 diputados los que teníamos de amigos. Y trajimos a la gente de Trinidad, de San Luis, en burro, en lo que todo, llegó todo el mundo acá. Hicieron aprobar y se compraron 10.000 millones de pesos en maquinaria amarilla. Y todavía está esa maquinaria amarilla abriendo vías, abriendo carreteras, abriendo trochas para que los campesinos saquen productos. El alcalde de Yopal a veces me dice, Jairo, usted es un soñador. ¿Usted por qué se la pasa soñando? Yo, alcalde, porque nosotros que llegamos a la administración y tuvimos otra oportunidad de llegar a la administración, vamos a hacer las cosas para dejarle a la ciudad cuestiones que solucionen problemas. ¿Cuál es el problema que tenemos todos? Pregunten. El alcantarillado. ¿Cuál es el problema que tenemos todos? El acueducto. Nosotros recibimos la PETAP definitiva con toda una serie de cuestionamientos de periodistas, de políticos, de politiqueros y de todo, y ahí está funcionando y nos está dando 420 litros por segundo. Y si nosotros tenemos la plata y hacemos la línea 36, vamos a traer los 780 litros por segundo, y pregúntele a la presidenta de allá del Chartes si no sería feliz que le lleváramos el agua allá.
Pregúntele a las señoras aquí de Tacarimena si no serían felices que los lleváramos allá el agua. Pregúntele a la gente de Morichal cómo está feliz con esa línea que vamos a construir de aquí, del monumento de los soldados, la línea express que vamos a llevar el agua allá a Morichal. Los que se están oponiendo a eso, allá sus vecinos de ahí de La Petá, que sufren todos los días los horrores ofensivos que pide esa planta, porque ningún alcalde le hizo un mantenimiento. Los dolores que tiene eso, ¿qué va a hacer si nosotros construimos y sacamos? Eso va a volver a ser un paraíso y vamos a construir ahí en ese sitio una cuestión ambiental, un parque ambiental. Eso es soñar, sí, pero eso es visionar, más que soñar, es visionar una ciudad con futuro. Y yo sí creo que aquellos que sueñan, ellos sí están soñando que a costa de la empresa de acueducto y alcantarillado van a obtener votos, creo que se van a quemar, porque la gente sabe para dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo. Creo que los llamo al concejal que se dedicó a eso y al candidato verde a que orienten o que cambien de estrategia para que obtengan votos, no se van a quemar. Y ojalá que aquellos candidatos que sí realmente piensan en la ciudad no vayan a admitir que sucedan este tipo de situaciones como las que se están planteando. Continuamos, apreciado Martín, con su interrogante. Para los otros medios que desean preguntar. Disculpa, pero tengo varios. Gerente, siento que hay algo incompleto en la primera pregunta que yo hice, porque usted nos presenta un panorama, por un lado muy preocupante, pero otro lado muy optimista. Entonces no sé si quedarme con el vaso medio lleno o con el vaso medio vacío. Usted nos dice, mal contados, son 8.000 millones de pesos para unos compromisos contractuales con los sindicatos convencionales y otros 8.000 para los 240 y pico de trabajadores. Entonces digamos que estamos hablando de 16.000 millones de pesos mal contados en temas de nómina que anualmente se deben invertir. Usted nos habla, y me lo contestó a mí parcialmente y a Villalobos entiendo que parcialmente, de la necesidad de tomar unas medidas, de que se hizo un estudio y se debe modificar la planta. ¿Cuáles son esas decisiones? ¿Qué es lo que hay que hacer para salvar la empresa? Porque no sé con cuál mensaje quedarme, si con el mensaje soñador que tanto le critica a usted el alcalde, o con el mensaje preocupante de que como vamos mal. Ahora, a propósito del tema del contrato de Ingenicontec, hay una decisión de un juez que impone unas medidas cautelares que obligan a la suspensión de todo tipo de actuaciones en torno a ese contrato. Sin embargo, a mediados de enero se recibió por parte de Ingenicontec un documento, un oficio, una carta que se filtró a medios, en la cual ellos pedían unos permisos a unos accesos al área de la Petar a propósito de ese contrato. Entonces estaban haciendo actuaciones a espaldas o violando esas disposiciones de medidas cautelares. Ahora, en relación con ese mismo contrato, ya que el señor Porritas abrió la puerta, yo no voy a dejar que se cierre, me perdona. Pero escuchar a un gerente de una empresa con la cual no usted ni el alcalde, sino el municipio, nosotros como ciudadanos, tenemos un contrato a 30 años. Salir a hacer unos planteamientos de muy dudosa, o sea, que le dejan a uno un muy mal sabor en la boca, sin ir a decir que ahí ya se tipificaron delitos ni nada de esas cosas, pero el señor está hablando de unas reparticiones, de unas coimas, etcétera, etcétera. ¿Es confiable ese tipo de personas para tenerlos como socios a lo largo de 30 años en un tema tan delicado como es el manejo de los servicios públicos? Van a formular el plan maestro de acueducto del Alcantarillado, que es la carta de navegación para el desarrollo de los servicios públicos de este municipio a largo tiempo. Ahora, dice usted que en la Fiscalía 13 se encuentra radicado su proceso. Ya se han recibido solicitudes de pruebas dentro de ese proceso y esa queja que planteó el Contralor Departamental en su denuncia. Y a propósito de ese tema, porque es que esto también se nos está volviendo mito, y así como usted llama a los medios al amarillismo, yo también lo invito a que
no dejemos sombras de dudas en las afirmaciones. Se dice que el exalcalde Leonardo Puentes tiene una cantidad de intereses raros, que unos lotes, etcétera, etcétera. Pues precisamente dentro de esa denuncia que hace la Contraloría, se señala que usted también tendría un lote por el sector de la Petar que se aportaría de una manera no sé qué tan clara a ese negocio, o a ese aporte a ese negocio. ¿Eso es cierto? ¿Usted tiene algún tipo de intereses ahí que nosotros desconocemos, que el Contralor destapó o que se han destapado y que tendrían que aclararse? ¿Y qué tan real es ese tema de que Leonardo Puentes y su familia tienen intereses sobre unos lotes ahí en ese negocio de los residuos sólidos? Muchas gracias. Bueno, te voy a contestar, Martín. ¿Usted quiere cifras precisas? Las tengo. Los costos de personal actual y número de trabajadores son los siguientes. Primero, personal de nómina transitoria, o sea, los antiguos. El valor son 89 funcionarios entre profesionales, trabajadores y técnicos. Valor exacto, 6.848.799.445 pesos con 67 centavos. Ese es el valor. Año. Valor personal que va para la planta de que llamamos ahorita la planta definitiva del estudio. 9.912.265.153 pesos con 79 centavos para 247 trabajadores. Noten la diferencia. ¿Cuántos hay en el uno y cuántos hay en el otro? Personal de libre nombramiento y remoción, es decir, personal directivo, asistencial, administrativo, que no puede entrar allá. Y se creó esa planta así con ese personal de libre nombramiento y remoción para aminorar los costos de la nómina, que son 14 personas, valen 1.629.559.891. Eso no queda en el aire. Había dado unas cifras globales, ese es el valor. El total de la nómina sería 18.390.624.491. Pero usted quiere una cifra más exacta, le digo. Fuera de lo que vale, fuera de los 6.848 que valen el personal a término indefinido, los gastos convencionales valen 700 de los dos sindicatos. De los dos sindicatos valen exactamente 755.979.800 pesos. Ahí está. Veamos sindicatos. Ahí está contestada clara, precisa y contundentemente su pregunta. No, las medidas definitivas que se deben tomar y que se tomaron ya. Ante los jueces laborales de la República se demanda la revisión de las convenciones. Esa es la primera. La segunda, implementar en su totalidad la planta que se produjo en el estudio. La tercera, solicitarle a la Seguridad Social la pensión de aquellas personas que ya de la planta transitoria cumplieron su edad de pensión y deben retirarse. Y la cuarta, también que es una medida que es drástica, recortar sustancialmente aquellos gastos convencionales que le obligan a la empresa erogación supremamente alta. Por ejemplo, no es lo mismo que trabaje un funcionario amparado por un sindicato a uno que no está amparado por un sindicato y pagarle horas extras o trabajo nocturno o desplazamiento. Esas son medidas que tengo que tomar. Ahora, aquí no está previsto los aumentos salariales, los incrementos salariales decretados para este año, que el gobierno nacional
los metió en el 16%. Y si usted me pregunta las convenciones, ¿qué dicen? La convención dice que el incremento salarial será igual a, dos puntos, el incremento que decrete el gobierno nacional para el salario mínimo más 2 puntos. Es decir, 16 más 2, ¿cuánto da? 18 puntos. Clara, clara. Respecto a lo otro, le voy a decir una cuestión, Martín. Yo tengo que ejercer técnicamente mi defensa. Y lo único que le digo a usted es que concurriré ante la Fiscalía, ante la Contraloría, ante la Procuraduría y ante ellos ejerceré mi defensa. Yo no voy a declarar ante los medios de comunicación al respecto, pero le digo a los yopaleños, tengan confianza en que nosotros no hemos cometido ningún tipo de delito. Que el señor haya salido a hablar eso, él tiene que responder ante la Fiscalía y ante la Procuraduría. Yo no soy quien para hablar de ese señor. Que si me genera confianza o no, yo no puedo valorar las actitudes personales de ese señor. No los puedo imponer una escala de valor. Que usted le nace eso, que es inconfiable, no sé. Miremos lo que presenta él, la propuesta que nos presenta él. Porque es que yo no nunca tuve una relación directa con él antes, o de mejor, hasta que se celebró el contrato. Él presentó una propuesta aquí. Yo no me fui a departir con él. Y si usted escucha lo que dice el video, dice que ese video fue grabado con posterioridad a la firma del contrato. En ningún momento lo conocí antes. Me quedaría con una respuesta que me dan con el tema del lote del asunto ese que se habla ahí, o eso entra dentro del tema de la defensa técnica. En ningún momento le voy a explicar dónde queda el lote que se va a usar, aunque eso era un secreto. ¿Para qué? Para que los dueños de los lotes de los alrededores no fueran a incrementar el precio. Pero si lo decimos, que gracias a usted lo van a incrementar. El lote no es de mi propiedad. El lote no es de mi propiedad. ¿Y a qué corresponde? Se lo digo muy claramente, Martín. Usted conoce que en el 2012 se construyó una obra que valió 27.000 o 30.000 millones de pesos que se denominó el emisario final. ¿Cierto? Que esa tubería está enterrada desde el 2012 ahí. ¿Qué hago yo para que les pase la eficacia y para que vean cómo se hizo? Hacemos una visita allá a la tubería que sale de la cancha, la Campanita creo que se llama, ahí, de ahí sale a la Petana, esa cancha, baja por toda la vía Morichal, la vía Morichal, costado izquierdo, que si ustedes observan hay unas tapas de alcantarilla grande ahí, y llega a una finca que dice ser de unos señores reyes. No sé, porque no conozco los títulos, no conozco nada de esas cosas, y llega el emisario allá y voltea a la mano derecha, es decir, hacia el río Charte. Pasa como 2 kilómetros para el río Charte, y eso se construyó hace 10, 12 años. ¿Qué interés podría yo tener en esa época en eso? No tengo ningún lote por allá, ni ninguna cosa. Eso simplemente corresponde a la imaginación corrupta y amarillista de ciertos personajes que nos acusan. Yo tengo más abajo una posesión, pero no hay. Bueno, hay dos preguntitas. Una, pues escuchando un poco el balance, por aquí nos llega una inquietud de que por qué fue necesario un crédito de tesorería para pagar las cesantías de los funcionarios del año pasado. Pues no escuchamos el tema de cesantías de pronto en el informe financiero. Y pues la segunda sí, pues va en relación, yo sé que el tema, usted mismo dijo que el Contralor había dado la respuesta, y en una de las respuestas del Contralor que dejó un sinsabor en los que estaban escuchando la rueda de prensa,
es que no había detrimento patrimonial en este momento, pero que se iba a ver en los bolsillos de los usuarios y por eso el sinsabor en los ciudadanos que de pronto escucharon esas declaraciones. Entonces, por un lado, lo financiero, lo de las cesantías, y por el otro, sí, a largo plazo se va a ver en el bolsillo, pues digamos que ese empresario privado, después del bolsillo de los yopaleños, pues va a sacar, digamos, como los dividendos. Respecto al contrato de colaboración, primero, y le vuelvo a aclarar, nosotros, desafortunadamente, por no tomar decisiones objetivas por parte de un alcalde, como fue Leonardo Puentes, que no llegó a liquidar ese convenio y ese contrato que había entre la empresa y la alcaldía, simplemente porque faltaba una parte y que entregaran un aparato que vale 80 millones de pesos que ahorita no lo entregaron. Simplemente por eso tenemos que cancelar los 2.400 millones de pesos más alrededor de unos 500, 600 millones que son los intereses. Y ellos se van a pagar para todo. Los recursos de las cesantías nosotros las teníamos en una cuenta, pero por mandato judicial no los embargaron. Si ustedes preguntan en el tribunal, allá hay títulos por más de 1.000 millones de la empresa. Son de la empresa de acueductos, es plata de todos nosotros, que están embargadas y están allá en el tribunal, y que están a disposición cumpliendo una sentencia ejecutiva por este proceso. Por otra parte, salió en este momento otro fallo donde el tribunal liquidó el contrato. Nosotros, de todas maneras, como hemos ejercido una defensa técnica de la empresa y por eso tuvimos que recurrir a ese préstamo de tesorería. Los recursos los tenemos, están ya reflejados. El municipio nos debe 2.400, 2.370 millones de pesos. Los vamos a recaudar de aquí a abril, de acuerdo a diálogos que hemos sostenido con el señor alcalde y el señor tesorero. Pagaremos eso, pagaremos todo eso y sanearemos la empresa de esa demanda tan grande que tiene al respecto. Referente al contrato es lo siguiente. Si usted va a nosotros necesitamos construir una petarda, sea con esta tecnología o sea con otra tecnología. Con la tecnología convencional, que es hacer nuevas lagunas, todas esas cosas, nos vale más de 1 billón de pesos. Nos vale eso, construirla, ir a comprar unos terrenos, ir a comprar para hacer unas lagunas, ir a comprar eso nos vale 1 billón de pesos. ¿Quién nos va a pagar? Los usuarios. Eso no lo va a poner ni el gobierno actual, ni lo va a poner nadie, eso tiene que pagarlo cada uno. ¿Qué dice la Constitución de los servicios públicos? Que son onerosos y que los debemos pagar todos los ciudadanos. La tecnología que nosotros les estamos proponiendo, dice la tecnología, y además es moderna, dice, es instalar unos módulos en acero alemán, que es la tecnología KWI, por eso es alemán. Un acero que dura 50 años, que nos dan garantía de que dura 50 años, se instalan esos módulos en una parte. Primero, vamos a recuperar lo que tenemos ahí ya contaminado hace 12 años, aquí donde es el sitio de la petar, que está dentro del pueblo ya. Luego, allá donde el sitio, en el lote que supuestamente es mío, vamos a instalar el otro módulo. Y entonces, allá, ¿qué vamos a hacer? A instalar el módulo y vamos a procesar en este de aquí de arriba, a limpiar lo que hay ahí, a limpiar eso que estamos en el proceso de negociar, ¿cómo vamos a limpiar eso? A descontaminar y hacer un parque ahí. En la otra parte se lleva ya un módulo nuevo y se van a tratar los 500 litros por segundo que está produciendo en este momento Yopal. ¿Sabían ustedes que Yopal está ya en esa planta, está saturada tanto que ya el agua que le llega ya no la puede procesar? Eso está pasado. Entonces, vamos a
y pues instalamos ese módulo. Cuando terminemos de descontaminar esta planta, llevamos ese módulo para allá y tendremos una planta para 1000 litros por segundo. ¿Qué es lo que le vamos a pagar a la gente, a los señores de KWI? No, a KWI no, sino al otro señor. Les vamos a pagar el litro de agua tratada, el metro cúbico de agua tratada que salga apta para el consumo humano. Y se la vamos a pagar a 840, me parece. Vamos a pagarle a ellos. Los recibos, ¿qué se va a reflejar? Simplemente eso. Pero no vamos a cobrarle los 272 millones que nos vale en este momento pagarle a Corporinoquia la compensación que le tenemos que pagar por utilizar esa planta que no tiene tecnología en este momento. Entonces, si ustedes quieren y hace que quieran hacer un análisis de eso, les prestamos aquí en la oficina jurídica, les prestamos en contabilidad, les prestamos todo eso para que ustedes hagan ese estudio tarifario o aquí mejor con el doctor Joel en la oficina de comercial. Y van a darse cuenta que a la postre no vamos a pagar mucha plata. Y hagan la cuenta de cuánto gastaríamos en construir una planta que vale más o menos $1 billón. Gracias. Doctor Jairo, buenas tardes. Mi nombre es Sandra de Noticias en Línea. Yo hablo en nombre de todos los ciudadanos de los cuales fui testigo, asistieron a cada una de las socializaciones que ustedes realizaron desde el año anterior. Son esos ciudadanos que día a día tienen que aguantarse los olores tanto del apetar como del relleno sanitario. Quizás ciudadanos de a pie que no conocen qué es una medida cautelar, que no conocen del conflicto político que se ve a leguas en este proceso de estos contratos y del estado de la empresa, que quizás desconocen qué va a pasar. Pero usted, como gerente de la empresa, como ex juez de la República de este país, ¿qué decirle a esos ciudadanos? Pueden tener certeza que la empresa y la administración municipal está haciendo bien las cosas para que estos contratos se lleven a cabo, se firmen, se ejecuten y de una u otra forma, pues los beneficiados seamos todos los ciudadanos, incluyendo esas personas que, como le digo, día a día, niños, jóvenes, adultos mayores tienen que soportar estos olores que, como usted mismo lo dijo, llevan más de 12 años. Creo que lleva más de 12 años. Y usted me hace una pregunta directa y se la voy a contestar con toda sinceridad y con la madurez de mi experiencia. Dependo de la junta directiva de la empresa para sostenerme aquí en el cargo de gerente. Ellos son los que determinan hasta cuándo tengo que llegar y cuándo tengo que retirar de acá de la empresa. Pero como gerente y mientras esté ejerciendo el cargo, le garantizo a los yopaleños y sobre todo a los de a pie, a los que hace referencia a usted, a los pobres que no han tenido oportunidades de tener un lote, de tener una vivienda, de tener algo donde mejorar su calidad de vida, que estos proyectos van a seguir adelante. Como juez de la República tengo la certeza de que el Tribunal Administrativo de Casanare o el Consejo de Estado nos dará la razón en el aspecto del apetar. Llevaremos esto jurídicamente hasta donde sea necesario. Y vamos a construir esa apetar. Y la tenemos ya financiada. Y la tenemos con recursos internacionales. No tuvimos que ir ni al plan de desarrollo, ni al presupuesto de Petro, ni de Duque, para conseguir esos recursos. Eso es lo que desafortunadamente a muchos les duele, que nosotros hayamos hecho gestión y hayamos traído recursos internacionales para que se genere esa solución a ese problema que usted dice. Y yo le digo a la gente de Morichal, a mis vecinos de Morichal, de San Rafael de Morichal, a todos aquellos que viven en el Caño Ucíbar, todo ese sector, a los del río Charte, a todos ellos, a los que conozco personalmente, que ese proyecto lo vamos a realizar y que va a ser
va a ser una realidad para todos ellos y que va a ser una realidad que les vamos a dar oportunidad a los de la PD, a los de Villavid, a todos aquellos asentamientos que se están legalizando de que tengan alcantarillado y que no tengan petars chiquitas como son las EVAR, que son estaciones de bombeo, como por ejemplo la que hay en la 40, la que hay en Villavid, la que hay en Villalucía, que no tengan esas ahí. Para eso es que estamos trabajando. Así como recibí el acueducto para darle 780 litros a la ciudad y que me comprometo con la comunidad rural, si el señor gobernador y el señor hace a día de 36 para llegar con agua a todo lado. Ese es mi compromiso. Gracias por la pregunta. Y le digo de sentimiento y con la madurez de mi vida que trabajaré hasta que me permitan para que se cumplan y se hagan esos proyectos. Que le dejaremos a Yopal los planes maestros de acueducto, de alcantarillado y de aguas pluviales, que Yopal será por fin una ciudad con norte trazado. Es que le pregunté por un oficio de Ingenicontec solicitando un acceso aparentemente bajo una condición de las medidas cautelares que impiden cualquier actuación sobre ese contrato. ¿Eso a qué hace referencia específicamente? Y lo segundo, el comunicado de prensa de la Contraloría General de la República que le hace cierto reproche al Contralor Departamental por su denuncia. Sin embargo, hace la salvedad de que existen 9 quejas o 9 temas que han sido emitidos desde la Contraloría y se han trasladado a la General y que tendrían una respuesta de fondo como fecha límite el 22 o 23 de junio. ¿Qué podría o qué espera usted de esas decisiones? Y ya le dejo tranquilo. En primer lugar, Martín, la Contraloría General de la República, en su gran leal saber y entender, hizo la intervención funcional de esos 2 contratos. Intervención funcional quiere decir que ningún otro funcionario debe entrometerse en la investigación que ellos hacen. Eso se lo hicieron y se lo notificaron al Contralor. A mí me notificó aquí, cuando vino el señor Contralor delegado para Vivienda y Servicios Públicos, que yo solamente tenía que rendirle información y me dijo y me notificó el nombre de los funcionarios a los cuales debía de llevar la información. Información técnica a uno, información financiera al otro y información de avance del proyecto a otro. 3 funcionarios vinieron con él. Lo he estado cumpliendo. ¿A qué hace relación la Contraloría con esa fecha? Porque ese es un término que ellos tienen que se acaba la intervención funcional. Pueden o acabarla o prorrogarla, según lo que ellos quieran y que el señor Contralor General de la República diga y determine. Eso no es que es el plazo para que ellos hagan eso, es que el plazo lo establece la resolución que notifican que la intervención va a ser hasta junio algo. El término dice ahí. Lo otro, efectivamente el señor Suezcun, por intermedio de unos funcionarios de su empresa, solicitó ir a conocer los terrenos donde estaría ubicada la la unidad KWI que se pretende consultar. Eso no implica en ningún momento que se haya firmado acta de inicio. La obra está suspendida. Pregúntele si quiere, por medio oficial, a la ingeniera Erlainer que no se ha iniciado, no se ha firmado acta de inicio de ninguna forma. Ahora, pues aquí en la empresa sí yo, y me da usted la oportunidad para decir que son tan desleales en esta empresa, que no la quieren tanto, que filtran toda la información que les llega. Y por eso tenemos que tomar medidas contundentes y cambiar unos funcionarios que están filtrando toda la información que les llega a los medios cuando hay una información reservada que tenemos que manejar, por ejemplo, en el caso de estos negocios. Gracias, Martín, por acordarme de eso. Gerente, yo he conocido muchas historias de intervenciones de hospitales, de EPS como Capresoca, de entidades de servicios públicos y la experiencia es amarga porque resulta siendo peor la cura que la enfermedad. Siempre hay corrupción a granel en todas esas intervenciones. Para despejar
de pronto ese manto de duda que hay sobre esa posible intervención que podría darse nuevamente a esta empresa, con base en lo que usted ha desarrollado como gestiones ante la Superintendencia de Servicios Públicos para acabar con ese fantasma, ¿qué se le puede decir hoy a los yopaleños sobre el futuro de esa empresa? Pues puedo decirle que se tradujo en unas reuniones que tuvimos con el señor superintendente. El señor superintendente manifestó, un abogado muy prestigioso, que él solo haría intervención de la empresa y se ponía en la prestación de los servicios públicos, cosa que no está haciendo así. O si nosotros no le rendíamos la información que tendremos que rendirle al SWIS. Que otra cosa era la situación de los contratos. Que si un juez de la República o que si la Contraloría General de la República determinaba que esos contratos eran ilegales, él en ese aspecto iba a tomar decisiones. Entonces nosotros, como hay aquí un fallo donde un juez de la República dice que esos contratos en este momento no decreta las medidas porque no considera que existe efectos nocivos para la comunidad y que no se ha atentado contra el orden moral público de la ciudad. Yo creo que ya es suficiente por hoy, una rueda de prensa supremamente extensa, y los invito a ustedes que a lo siguiente. Propongo que sobre estos temas hagamos con ustedes, para que tengan más participación, si quieren hacemos unos programas donde hablamos de todos los temas, vamos al campo y miramos cómo se están desarrollando las cosas. Entonces voy a pedirle a los señores de prensa de la empresa que coordinen con los medios de comunicación unas rondas de trabajo por medios de comunicación para que todos puedan participar. Muy amables. Muchísimas gracias a todos por su